Lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 8:08 en la mañana. Ayer finalmente pues se anunciaron el cronograma de cortes de energía para esta semana. Tuvimos viernes, sábado y domingo con cortes de 14 horas diarias. En el caso de Quito, dividido en 2 turnos. Entiendo que para los abonados de CENEL, en Guayaquil y otros cantones, hubo una distribución distinta. Me parece que hasta 3 cortes. Y se ratifica, ¿no? Se mantienen estos cortes de entre 10 y 14 horas diarias. Hubo cronogramas, por ejemplo, en el caso de Quito, de lunes a miércoles hay una distribución y de jueves hasta el domingo otra distribución. Lo cierto es que la situación sigue siendo complicada en atención a que, por ejemplo, ayer Diario El Universo citaba que las condiciones de Masar no mejoran, el embalse sigue cerca de llegar a un nivel de riesgo. Por eso hemos invitado al analista Darío Dávalos, que permanentemente está revisando la información sobre el estado, sobre las condiciones de las hidroeléctricas, si efectivamente estas condiciones dan para insistir en impulsar estas medidas de apagones de entre 10 y 14 horas. Darío, ¿cómo le va? Bienvenido. Buen día. ¿Cómo está? Buenos días, Fabricio. Un gusto y muchas gracias por su invitación. Un saludo cordial a su audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. A ver, ¿qué dicen los datos que usted tiene de este fin de semana? Bueno, hasta el día de hoy lo pude revisar esta mañana. Recuerde que... Entre saltos y brincos. Entre saltos y brincos, sí. Esta madrugada, perdón. Y también ahora que acabo de ingresar. Entonces, en Masar nosotros nos encontramos en este momento en 2112 con 4,04 centímetros el embalse, que es el más importante. Y aquí es importante considerar dos números, que la ciudadanía los tenga claros, frente a los anuncios que suelen darse que se reducen los cortes, etcétera. Entonces, el primer anuncio que hizo SELEC en el 2 de octubre ante el Ministerio de Energía, allí planteó que si el embalse llega a 2.110 metros sobre el nivel del mar, íbamos a tener inconvenientes en cuanto al cumplimiento de los cronogramas de los cortes. Y ahí también había que hacer apagones forzados. Y el segundo dato también es el que se dio el 10 de octubre, cuando se iniciaron los apagones de las 14 horas. ¿Sí? Allí fue de 2.112,60. Entonces, ahorita nosotros nos encontramos en 2.112,04. ¿En este momento? En este momento, sí, hasta las 7 de la mañana. Entonces, o sea, perdón que te interrumpa, sí. Estamos 2 metros por encima del mínimo. Del crítico. Ajá, sí. El presidente indicó ayer que era 2098 y el mínimo efectivamente está así, pero los técnicos de SELEC hicieron estas advertencias al Ministerio de Finanzas de 2110. Entonces, ese es el primer elemento que se planteó el 2 de octubre. El 10 de octubre, cuando se tomó la decisión de ampliar los apagones, allí nos encontrábamos en 2.112,60, que es una cifra bastante similar a la que tenemos hoy. Es decir, cambios, se explicaría un poco la necesidad de mantener estos apagones entre 10 y 14 horas. Pero cuando deciden la semana anterior, es decir, hace semana y media, deciden anunciar un cronograma de 3 semanas de reducción paulatina de cortes, de 10 a 8, que se cumplió, de 8 a 6, que finalmente no se cumplió, y de 6 a 4. ¿Qué decían las proyecciones o cómo estaba el embalse de Masar, por ejemplo? Bueno, de lo que entiendo, le escuché al presidente, ellos estaban amparados en los estudios o los pronósticos que hace el INAMI. Entonces, y después aparece el tema aparece entre comillas, ¿no? El tema de los vientos en el océano que ingresan por los vientos del norte que ingresan y empiezan a alejar la lluvia. A alejar las lluvias, exactamente. Entonces, me parece que allí es necesario ajustar la metodología. ¿Sí? Tenemos el INAMI que hace un cálculo, pero también tendríamos que revisar los datos históricos. Si es un comportamiento, como se indicó, no hubiera estado de más también hablar con el INOCAR, por ejemplo, ¿sí? Que es el instituto que lleva todos estos registros. Entonces, hacer un mix dentro de estos grupos que ellos tienen, de lo que he escuchado para el manejo de crisis, involucrar a la gente también que tenga un mayor conocimiento sobre el comportamiento de los vientos, estos que vienen del océano y terminan haciendo presión sobre la atmósfera en cuanto a las nubes que tienen que ingresar hacia el oriente. Pero cuando el presidente hace este anuncio de la reducción paulatina, ¿el embalse de Masar cómo estaba? ¿En cuántos metros? Lo que sí le puedo mencionar es la cota. Sí, perdón, había un incremento, sí, se había incrementado la cota, había un índice porque también había una buena condición en cuanto al caudal. Entonces, me parece que fueron muy optimistas en relación a este crecimiento, porque justo cuando ellos hacen el anuncio, empieza a bajar.
Entonces, ahí lo que podemos ver nosotros es que es bastante volátil y hay bastante incertidumbre en cuanto al comportamiento de la naturaleza, que es algo normal. O sea, en este momento entonces Mazar sigue en condición crítica. Así es, y tenemos que esperar en el transcurso de estos días porque estas medidas tienen que ver con la recuperación y de que llueva. Lastimosamente, las lluvias no son favorables y es lo que está produciendo todo también en todos estos apagones. Oiga, pero estamos tan hecho pedazos, y perdón que lo diga de esta manera, que resulta que ahora evidentemente es noticia si llueve o no llueve. Y los colegas de Radio Tomebamba durante la mañana estaban justamente posteando, ¿no? A las 7:27 decían los colegas de Radio Tomebamba, a esta hora llueve en la ciudad de Cuenca. Luego, a las 28 minutos, amanecemos con lloviznas en Cuenca, refiriendo justamente lo que está pasando allá. Pero una llovizna, digamos, no va a ayudar para los caudales, ¿no? Sí, esto es como una golondrina no hace verano. Entonces hay que esperar varios días, ¿Cuánto alrededor tiempo? de 15, 20 días. Pero de lluvias continuas. Exactamente, sí. Y no de eso, lloviznas. sí, no. Es para que se recuperen los embalses. Sí, necesitamos lluvias en un periodo de unos 15, 20 días. ¿Cómo está en cambio Coca-Cola Sinclair? Coca-Cola también está presentando una producción de alrededor de 350 a 380 megas vatios por hora. De la capacidad de 1500 que tiene. Entonces, la idea era tener esperanza de que se incremente esta capacidad a partir de posibles lluvias que puedan existir en el oriente, ¿sí? Y alimenten a esta central. Sin embargo, no vemos todavía una mejora. Veamos qué pasa en el transcurso de esta semana, porque esto es, como usted lo ha mencionado, día a día, ¿no? Entonces, no se pueden tomar decisiones con un pronóstico un poco más adelantado sin que se vaya midiendo también el comportamiento real, cómo va sucediendo las cosas. Le añado la situación de Agoyán, San Francisco y Minas San Francisco. ¿Cómo están en cambio esas centrales? Minas San Francisco está en este momento produciendo, me parece que es alrededor de 10 megas, está muy inferior de su ¿Pero capacidad. una capacidad de cuánto que tiene? Minas San Francisco tiene una capacidad de 270 megas. Y apenas 10. 10, entre 10. Se ha manteniendo así. Qué bárbaro. Entonces, pero el problema es que sigue disminuyendo la cota del embalse. Entonces está alrededor de 784 y el mínimo es 783. Entonces casi estamos a 1 metro del límite. ¿Y Agoyán y San Francisco? Bueno, de la referencia que tengo, sí, estas siguen produciendo, sí, pero nosotros dependeremos sobre todo de las del sur. De la provincia de La Suay. Claro, del complejo hidroeléctrico Paute Molino. Así es, efectivamente, porque son alrededor del 38% y también lo que nos permite tener una capacidad de planificación al respecto. En este momento, ¿Mazar está operando o no está operando? No está operando. Está parado. Sí. El dato que revisé, está parado desde la 1 de la mañana. Pero ¿es correcto que se haga esto en estas condiciones? Porque tiene que recuperar el embalse. Lo que pasa es que igual si empiezan a funcionar, empieza a disminuir el embalse y se va acercando más al límite mínimo, digamos, y también se aumenta el riesgo. ¿Qué pasa si llega al límite mínimo? Bueno, o rebasa este caso, el límite mínimo. ¿Qué pasaría ahí? Sí, el peligro que hay ahí es que ingrese en la sedimentación, los palos, piedras, etcétera, que varios técnicos muy especialistas y que han manejado este embalse han hecho conocer. Entonces, este es un riesgo que siempre va a estar latente allí, ¿no? Alrededor de esto y termina afectando a las turbinas. Esperemos que eso no pase. Entiendo que en abril se operó sobre los 2097, lo que escuchaba ayer al presidente, y la idea es mantener siempre con que hay una seguridad que permita, que no permita que se dañen estas unidades operativas. Darío, usted escuchó al presidente ayer. Esta madrugada. Bueno, pero le escuchó. Sí. Ya, ¿qué sensaciones le deja de los anuncios del presidente? Bueno, en razón a la coyuntura, a mí lo que sí me llamó la atención es lo que el presidente mencionó sobre el tema de Colombia. Entonces, hasta donde tenía entendido, yo había escuchado a la ministra también aquí en su programa, se habían hecho ya diálogos previos para poder establecer una agenda de un acercamiento, un diálogo bilateral. Entiendo que el presidente viaja a la COP y allí, de lo que también le preguntaba el periodista ayer, se va a dar una especie de encuentro. Es decir, lo que nos tendría que explicar en este momento la Cancillería es cuál es la agenda que va a tener el presidente en el posible diálogo con el presidente de Colombia, en razón de si nos pueden vender energía o no, energía eléctrica. Entonces, es de lo que me quedó la sensación es de que como que no está muy clara esta agenda. ¿Con Colombia? Con Colombia. Sí. A ver, lo que entiendo es que Colombia nos vendía, digamos, lo máximo que nos ha vendido son 400. Exacto, eso debe ser 400 megavatios. Y lo último que nos vendió fueron 20, 25 megavatios. Sí, hasta la semana pasada. Y el presidente dijo que ya no nos está vendiendo. Pero por ejemplo, si de esta conversación entre Noboa y Petro se logra un acuerdo,
Por lo menos, ¿cuánto Colombia nos podría vender? Esperaríamos que sería entre 200, 300 megavatios, que nos ayudaría bastantísimo en este momento. Con 200, 300 megavatios que nos dé Colombia, ¿podríamos bajar el número de apagones? Sí, posiblemente. No quisiera adelantarme en cuánto, pero sí podría generarse eso. ¿A usted qué le pareció el anuncio? A mí en lo personal me pareció otra vez apresurado, porque yo creo que en este momento el país necesita certezas y prudencia por parte del mandatario y del Usted gobierno. lo ha dicho bien, prudencia. Prudencia y certezas. Y digo sobre todo cuando hace semana y media se hace un anuncio que finalmente no se cumplió. Ahora, el presidente dice que espera para diciembre que la crisis esté solucionada. Y hace obviamente una suma de toda la proyección que se tiene en cuanto a compra de energía, la incorporación de las termoeléctricas, etcétera. ¿Tiene sentido? O sea, ¿hace clic el anuncio del presidente con esta previsión de que hasta diciembre podría estar solucionada la crisis, Darío? Bueno, el presidente tiene que ser optimista. Sin embargo, es importante ver lo que dicen los técnicos de SELEC. Escuchaba también hace un momento que usted mencionaba sobre la importancia de tener en consideración lo que ellos dicen. Esperemos que entre a finales de este mes de noviembre y también en diciembre se instalen estos alrededor de 241 megas, porque compraron en el primer bloque que ellos llaman, compraron 341, de los cuales los 100 corresponden a la barcaza, pero entiendo que la operación también en la barcaza está dentro de los términos contractuales, que en ciertos momentos se generaría 87 megas, ¿sí? Lo que tienen que ingresar son los 241 megas, que sería hasta el mes de diciembre. Hicieron nuevos procesos en el segundo bloque. En este momento, justo ahora el 17 de octubre, lanzaron uno de 260 megas, pero esto, de acuerdo a los términos contractuales, una vez notificada a la empresa que se haga la ganadora, en la primera etapa tienen 60 días para poder instalar los equipos, hacer las pruebas, etcétera. Entonces, tenemos que pasar primero los 2 meses, estamos hablando en el mes de enero. Entiendo que también los quieren traer por avión, por el avión Hércules, pero todo esto tiene que cumplir una compleja operación operativa. O sea, tienen que instalarse, tienen que ser probados, tienen que... O sea, no es que llegan acá a la pista del aeropuerto y ya. No, es todo un proceso. Es un proceso. Entiendo que también han viajado los técnicos allá a revisar, pero también tienen que existir aquí todas estas facilidades operativas para que ingresen a funcionar. Entonces estamos hablando en el mes de diciembre. Aparte de eso, esperaría que se recuperen el tema de las lluvias, porque de eso dependemos mucho. Y también esperaría que Colombia también mejore sus condiciones y nos vendan energía. Porque el primer anuncio de limitarnos la venta de energía fue entre el 15 y 16 de agosto, y allí en el documento que ellos plantearon hablaban de que esta medida de limitarnos llegaría hasta más o menos el 30 de noviembre, porque ellos tenían una previsión de recuperar sus embalses. Sin embargo, se les ha ido complicando las cosas. Esperaría que ellos tengan esta recuperación y nos puedan suministrar la energía, porque ellos tienen que tener un excedente. Entonces, ese excedente es el que nos venden a nosotros, pero en este momento ellos también están con limitaciones. Darío, entonces, junto con todos estos tres grandes elementos, no sé, que la suerte nos acompañe, ¿no? Para que funcione en diciembre. Oiga, el presidente hizo una explicación de la situación eléctrica y señaló que en este momento el déficit de energía es de 1.000 megavatios. Entre lo recuperado más las nuevas adquisiciones vamos a incluir más de 1.500 megavatios para que no exista este problema en los próximos estiajes, dijo Novoa. Tendremos resuelto el problema hasta finales del 2026. Hemos arreglado las cagadotas de gobiernos pasados, cita del presidente. Pero digo, vamos a incluir 1.500 megavatios, dice, para que no exista este problema y que van a dejar resuelto hasta finales de 2026. ¿Es correcta esa proyección? Bueno, es la estimación que él tiene. De acuerdo pero ¿tiene sustento esa estimación? Sí, porque si vemos los datos, tenemos un déficit de 1.080 y ellos dicen que van a comprar 1.500. Entonces, si vemos los dos datos, claro, hay una solución. Ahora, la cuestión es cuándo llega todo eso acá. Entonces, va a tener un proceso. Ahora, no solamente tiene que ver con nuestra capacidad de generación. Ese es por un lado. Por otro lado, también, de acuerdo a los mismos informes técnicos de SELEC, nosotros tenemos inconvenientes en el sistema de transmisión. Sí, que cuando se produce un incremento de la demanda, especialmente en la ciudad de Guayaquil y correspondiente al litoral ecuatoriano, estos sistemas podrían presentar fallas. Entonces, eso también tiene que plantearse soluciones allí. Es decir, hay varios elementos que técnicamente están allí, que deben ser resueltos. Uno tiene que ver con el tema de la generación, pero también otros con mantenimientos en el sistema nacional interconectado. Y eso ya es mañana, porque ya entramos en la etapa de calor en la costa, empieza a incrementarse la demanda, especialmente en la ciudad de Guayaquil, de acuerdo a estos informes que mencionan.
Entonces hay un riesgo también allí y eso tiene que ser resuelto. Y de hecho, los mismos informes de SELEC señalan que se necesita tener dinero, ¿sí?, reservado para hacer la importación de Colombia, porque no va a ser suficiente con todas las soluciones que se estiman en un escenario seco, así lo menciona el informe, que podamos satisfacer la demanda completamente. Oiga, Darío, el presidente también le lanza, sin mencionarlo, pero le lanza un rayón al gobierno de Lasso, cuando, por ejemplo, dice que los proyectos público-privados de energía renovable, que varias ex autoridades que fueron parte del gobierno de Guillermo Lasso en los últimos días han tratado de decir que quedaron firmados, etcétera, pero que no estaba firmado nada, y que incluso había que hacer otro tipo de cosas. Noboa, por ejemplo, decía en su exposición, nadie dejó firmado nada, eso de ahí necesitaba todavía pasar por regulación ambiental, ponerse de acuerdo con el Estado en los precios finales de venta y nosotros los finalizamos, dijo el presidente. ¿Es verdad eso? Bueno, lo que yo quisiera rescatar allí es que, porque mencionaban que también hay en febrero se iniciaron una serie de mantenimientos y etcétera, ¿no? Que nos ha permitido tener alrededor de 400 megas, pero todo esto se viene cumpliendo con una programación que tiene SELEC y el SENACE. Entonces, para poder hacer estos mantenimientos. Pero más allá de si sea verdad o no sea verdad, la cuestión es que en este momento nosotros tenemos un déficit y tenemos apagones de 10 y 14 horas. Entonces, eso es lo que tenemos que solucionar. Ya en términos políticos, si hay unos contrapuntos de si uno hizo, el otro no hizo, la realidad es que tenemos apagones de 14 horas. Esa es la realidad. Y también habló del contrato de Energiquil. Ya, él ha dicho que ese contrato que se firmó 10 días antes de que termine el gobierno de Lasso, creo que fue el 13 de noviembre del año pasado, para generar 192 megavatios, no puede avanzar y no va a avanzar porque hay, digamos, presunciones de corrupción. ¿Qué conocimiento tiene usted de ese contrato? Explicamos a la audiencia en qué consiste. Sí, no estoy muy al tanto de este contrato, más allá de los anuncios que se han hecho en la prensa, pero si son así las cosas, me imagino que ya deben haber pedido un examen especial sobre ese proceso, ¿no?, a la Contraloría General del Estado, para que se puedan establecer cualquier posibilidad de indicio que termine en una acción fiscal. O si hay presunciones, si se han establecido las denuncias correspondientes en la Fiscalía. Porque ese es el camino, ¿no?, que se debería seguir. Pero si no tenemos ni lo uno ni lo otro, entonces me imagino que tal vez esta semana o en los próximos días los han de plantear. Porque son temas bastante serios los que se indican, ¿no? Una presunción de corrupción, ok, entonces la presunción de corrupción tiene que cumplirse, determinarlo por un lado la Contraloría General del Estado y por otro lado presentar las denuncias en la Fiscalía General del Estado. Y con esto termino, que creo que en cambio fue la parte más controversial de la entrevista del presidente. Él dijo, cuando viene un técnico y dice que lo mejor que se puede hacer es cortar 15 horas, 4 cortes al día, destruirle la vida cotidiana a la gente, ahí sí era lo inhumano de Noboa, que hay una cantidad absurda de cortes, o sea... Me quedó a mí en el ambiente y me quedó en la cabeza, a ver, si no le haces caso a los técnicos, ¿a quiénes le haces caso? ¿El presidente debía hacer caso a los técnicos? El presidente debe tener un comité de crisis, ellos tienen un comité, pero ahí están, el que justo se reunió la semana anterior, pero necesita formar un comité de crisis con los técnicos de SELEC, entre otros, ¿no? Entonces, y seguramente lo tienen y ahí deben salir los informes correspondientes. Ahora, los técnicos no creo que ellos estén pensando en ponerle la zancadilla a nadie, porque los técnicos son los que tienen que responder a la Contraloría General del Estado sobre el cumplimiento de sus funciones. Entonces, si ellos, no sé, le ponen la cascarita a alguien, se la están poniendo ellos mismos, porque ellos en su momento van a tener que responder sobre cualquier tipo de acción u omisión. Entonces, hay que escuchar a los técnicos, y con una visión de buscar soluciones, dosificar los planteamientos que ellos hagan. Darío, gracias por el tiempo, por la gentileza. Darío Dávalos, analista, aquí con nosotros, hablando sobre la situación eléctrica del país y obviamente cómo la situación en Masar sigue siendo compleja. Hoy a las 7 de la mañana, 2.112 metros sobre el nivel del mar y pico. O sea, sigue la situación muy compleja en el caso de la central de Masar. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.